Buenas tardes, acta de inicio de la asignatura Proyecto Final. En el día de la fecha, 26 de marzo de 2021, y siendo las 17:40, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Dr. Elías Todorovich, Magíster Claudio Asiti y Magíster Marcelo Tosini, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentran inscriptos los alumnos Yara Estefanía Alfaro Lutz, DNI 39.922.121, y Alejandro Severiano González, DNI 40.395.664. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, listo entonces, chicos, pueden continuar. Bueno, así, empiezo a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando se ve? ¿Sí, ahí se ve bien. Sí, ya veo. Listo, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a la defensa de nuestro trabajo final de tesis, llamado Análisis de Seguridad Informática del Sistema Informático de Salud de Tandil. Está hecho por nosotros, Yara Alfaro Lutz y Alejandro González, y nuestros directores fueron Hugo Curti y Karina Larsen. El programa de esta presentación está dividido en 6 secciones. En primer lugar está la motivación del trabajo, luego vamos a hablar un poco de los objetivos principales que teníamos con este. Después vamos a definir un poco los componentes del sistema y también vamos a hablar un poco del contexto en el cual se dio el trabajo. Luego vamos a analizar ya los diferentes planos de ataque para ir midiendo la seguridad y las distintas vulnerabilidades de estos, para después pasar a calcular el impacto y el riesgo de cada una de las vulnerabilidades. Por último, vamos a hablar de la propuesta de soluciones para cada aspecto que suponemos que tiene la vulnerabilidad necesaria para resolverlo. Bueno, comenzamos con la motivación. El sistema informático de salud es utilizado por los centros de salud pertenecientes al Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. Entre estos están el Hospital Ramón Santa Marina, el Centro de Salud Mental y distintos centros de salud y rurales distribuidos por todo el partido de Tandil. Este maneja información sensible de los pacientes, no solo su historia clínica, sino también imágenes de estudios, entre otras cosas. Este fue desarrollado por el equipo de sistemas y se encontraba solamente funcionando en la intranet. Por esta razón, la finalidad de trabajo era la de corregir las vulnerabilidades de seguridad previo a la apertura del sistema al Internet. Entre los principales objetivos teníamos en cuenta la detección de las principales fallas de seguridad del sistema en los diferentes planos que vamos a abarcar, el ordenamiento de las vulnerabilidades en base al riesgo que nosotros suponemos que implican para la organización y, por último, la propuesta de soluciones para las vulnerabilidades halladas. Para explicarles un poco más del sistema, como ya mencionamos, este fue desarrollado por el equipo de sistemas del hospital en Java, utiliza una base de datos Postgres y corre en un servidor Apache Tomcat. Este puede ser accedido desde cualquier equipo con acceso a un navegador y todos los paquetes son filtrados por un cortafuego que además se encarga de redirigirlos en caso de que alguna regla lo diga. Este sistema se encontraba cerrado al Internet, solo corría en la Intranet del hospital o a través de una red VPN, y la idea original, como comentamos en la motivación, era la de realizar este análisis de seguridad previo a abrirlo al Internet, pero bueno, dada la situación del año pasado y en realidad de la pandemia actual, hubo que abrirlo al Internet de forma prematura, debido a que varios profesionales de la salud no podían asistir al hospital y necesitaban acceder a la información de los pacientes. Es por esto que se decidió agregar un proxy reverso que funciona como un portal de acceso a el servidor y al sistema, y fue más parte de una medida de administración. Ya para poder medir la seguridad del sistema en sí, consideramos 3 distintos planes de ataque.
En primer lugar, el plano físico, en el cual consideramos la seguridad de los componentes físicos del sistema, en qué lugar se encuentra, cuál es la accesibilidad a este lugar, la temperatura del lugar, entre otros factores. También analizamos el plano humano, las distintas políticas de la institución, el comportamiento de los usuarios, distintas técnicas de ingeniería social, entre otras cosas. Y por último, analizamos el plano lógico, en el cual no solo tomamos en cuenta el código fuente, sino también las librerías utilizadas, configuraciones, versionado, entre otros factores. Bueno, para comenzar, para poder medir la seguridad dentro del plano físico, lo que hicimos fue realizar entrevistas al equipo de sistemas y además tuvimos una visita guiada a la sala de servidores dentro del hospital. En ella en la entrevista tuvimos diversos factores a tener en cuenta, como por ejemplo medidas anti-inundación, medidas anti-terremoto, la accesibilidad, por ejemplo, que sabemos que en el hospital la sala de servidores se encuentra bajo llave y los únicos que tienen acceso a esta llave son los miembros del equipo de sistema. Además, cuentan con una cámara que apunta a la puerta, por lo cual se tiene un registro de quién ingresa y sale de la sala. Por otro lado, también tuvimos en cuenta los factores de conexión eléctrica. Nos supieron informar que ellos cuentan con un generador eléctrico de respaldo, también cuentan con sistemas UPS que brindan energía no solo al sistema, sino también, por ejemplo, a las guardias y a la unidad de cuidados intensivos. También nos explicaron que hay una red eléctrica independiente que abastece al sistema, que es independiente al funcionamiento del hospital, por lo cual diferencias de tensión que pueden causar, por ejemplo, los ascensores, que son bastante antiguos, no afectarían al sistema en sí. Otro factor que tuvimos en cuenta fue la temperatura, la regulación de la temperatura en la sala de servidores. Esta se encuentra regulada justamente por 2 aires acondicionados que la mantienen entre 22 y 23 grados aproximadamente, y estos aires acondicionados son testeados periódicamente para ver que funcionen correctamente. Por último, otra medida que también fue tomada en cuenta fueron las medidas antiincendio. En todo el hospital se cuentan con extintores de halón, en la sala de servidores hay 2, y también, no se cuenta con ni con rociadores ni con detectores de humo. Pasando al plano humano, también lo que hicimos hacer fue entrevistas, más que nada con la jefa del equipo de sistemas, que es Karina. Ella nos supo explicar, por ejemplo, la resiliencia, cómo son divididas las tareas, qué tanta redundancia hay entre las tareas en caso de que falte alguno, por ejemplo, el equipo de sistemas. Nos supo explicar que cada jefe de sector redistribuye estas tareas y sabe redistribuirlas en caso de que alguien falte. También nos explicaron que hay manuales con las tareas detalladas por parte del municipio que actualmente se encuentran bajo actualización. Por el lado de las políticas de administración, podemos resaltar, por ejemplo, políticas de actualización y políticas de respaldo. Las políticas de actualización que se llevan a cabo son que cada vez que salga una nueva versión estable, por ejemplo, de Debian, que es lo que se utiliza en el servidor, esta es reemplazada en los equipos que la utilicen. Y dentro de las políticas de respaldo, por ejemplo, se realizan copias de respaldo diarias de la base de datos, copias semanales de los distintos servidores, y además está la posibilidad de poder realizar copias de respaldo cada usuario en su máquina de forma manual. También tuvimos en cuenta la capacitación del personal, quién capacita a un nuevo empleado que ingresa al hospital. Nos informaron que esto se realiza en general por parte de los pares, excepto cuando se agrega una nueva funcionalidad al sistema, que ahí los encargados de explicarla son justamente los miembros del equipo de sistema. También nos mencionaron las distintas políticas de contraseñas. Previo a abrirlo al internet, en el sistema se utilizaba una política de contraseñas de largo 4, que tenía 2 letras y 2 números, lo cual no era muy seguro. Además nos comentaron que las contraseñas solían ser compartidas entre los pares o también entre doctores y secretarias. Y también pudimos ver que las contraseñas eran guardadas, en primer lugar estaban guardadas en una tabla en la base de datos de forma cifrada, con un cifrado doble vía, pero también contaban con una tabla en la cual estaban en claro para poder recuperar las contraseñas en caso de que un usuario lo olvide. Por último, distintas políticas de la institución que tuvieron que ver más con el tema de la seguridad, por ejemplo,
la utilización de sistemas operativos basados en Linux, como es Ubuntu, en los equipos, la gran mayoría de los equipos del hospital, y también, por ejemplo, la utilización de 2 proveedores de Internet para que en caso de que alguno falle se pueda redirigir el tráfico hacia otro. Bueno, para el análisis del plano lógico se planteó primero una recolección de información pública sobre la institución para asegurarse de que documentación sensible no estuviese siendo erróneamente filtrada al Internet. Luego, más sobre el sistema, se plantearon pruebas de caja blanca. Una prueba de caja blanca es un tipo de análisis en el cual la estructura, el código fuente o la arquitectura es conocida para el analista. Y luego se plantearon pruebas de caja negra, en la cual todos estos aspectos son ajenos al analista y se trata el sistema como una caja negra. Esto se hizo, en primer lugar, para validar los hallazgos en las pruebas de caja blanca y para ver si las vulnerabilidades halladas en esa prueba son detectables con las herramientas utilizadas en las pruebas de caja negra. En cuanto a la recolección de información pública, se utilizaron técnicas de Google Dorking, que consisten en usar motores de búsqueda conocidos, tales como Google y Bing, y utilizar parametrización especial para buscar información sobre cierto dominio. En nuestro caso, se buscaron todos los archivos PDF y Word relacionados con el dominio HR Santa Marina. También se utilizó una herramienta open source llamada The Harvester, que no solo automatiza este proceso de recolección de información, sino que lo extiende, consultando, por ejemplo, la base de datos de Shodan, consultando perfiles de LinkedIn y obteniendo puertos y direcciones de correo, entre otras cosas. En pantalla se pueden ver algunos de los documentos recolectados. Se puede ver a la izquierda un listado de proveedores del hospital, a la derecha un listado de sueldos, y debajo se puede ver una captura de direcciones de correo obtenidas con The Harvester. Cabe aclarar que no es incorrecto hallar este tipo de información sobre la institución, ya que al ser una institución pública, esta documentación debe ser accesible públicamente para que haya cierta transparencia en lo que hace la institución con los fondos que se le brindan. También se puede ver que esta información ya pasó un filtro previo. Por ejemplo, en el documento de los sueldos no se utiliza nombre y apellido, sino la posición utilizada, ¿no? Luego se analizó el código fuente de la aplicación. La primera vulnerabilidad que se halló es que la misma es vulnerable frente a ataques de inyección SQL. Este tipo de ataque consiste en utilizar una entrada brindada por el usuario, no sanitizarla y concatenarla directamente en una consulta a la base de datos. Esto puede causar que si el usuario, en lugar de brindar información validera, brinda un fragmento de código SQL, este sea ejecutado en la base de datos. Por ejemplo, si el usuario en lugar de brindar un ID, brinda ID 1, drop table users, información puede ser perdida, robada o modificada. En cuanto a ataques de cross-site scripting, se analizaron los archivos JSP que se encargan de generar dinámicamente las páginas del sistema y se encontró una vulnerabilidad frente a este tipo de ataques. Este tipo de ataque tiene una similitud con los de inyección SQL en el que se basa en la no sanitización de los parámetros brindados por el usuario o recibidos por parte del servidor. La diferencia es que este código se ejecuta en el browser de la víctima. Por ejemplo, si un usuario en lugar de brindar nombre brinda un script, este puede llegar a ser ejecutado. Lo mismo con algún script obtenido desde la base de datos. También en el sistema se encontró una vulnerabilidad frente a ataques de cross-site request forgery. Este tipo de ataque se basa en que un usuario autenticado en el sistema ingresa a un sitio web malicioso. Este sitio web, al tener acceso a los cookies del navegador, puede acceder al cookie de autenticación sobre el sistema y realizar peticiones en nombre del usuario. Para evitar este tipo de ataques se utilizan cross-site request forgery tokens que viajan en las páginas generadas por el sistema y son solicitadas ante cualquier formulario que reciba el sistema, ¿no? Entonces, si bien un sitio web malicioso tiene acceso al cookie, no tiene acceso a este token y no puede realizar peticiones en nombre del usuario. Al no detectar el uso de este token, el sistema es vulnerable a este tipo de ataques. Por otro lado, clickjacking es una técnica que consiste en un sitio web malicioso utilizar un iframe invocando al sitio web a atacar, por ejemplo, el sitio web del sistema, y cambiar la percepción que el usuario tiene sobre el mismo. Es decir, poner, por ejemplo, una imagen sobre esto.
Este tipo de ataque sucede porque no se utilizan headers que evitan mostrar esta página en un sitio web malicioso. Por ejemplo, este header xFrameOptions denies same origin solamente permite que se embeba el sitio web del hospital en algún sitio que tenga el mismo origen. Para dar un ejemplo de este ataque, a la derecha se ve un iframe del sistema del hospital y un atacante podría invocar ese iframe en un sitio web malicioso y taparlo con esta imagen de este popular juego. Quizás algún usuario del hospital que tenga recordadas las credenciales toque el botón de ingresar pensando que está ingresando a este juego y efectivamente estaría ingresando al sistema del hospital. Para el análisis del servidor se utilizaron herramientas tales como Netstat y SS para el análisis de conexiones activas en el servidor y herramientas como PS para el análisis de los procesos activos en el mismo. Si bien no se encontró ningún proceso extraño o malicioso, se destaca que el servidor de producción está más limpio que el de desarrollo, porque en el desarrollo, por ejemplo, se encontraron procesos vinculados a VirtualBox, a Dropbox, y se encontró que el mismo tiene un entorno gráfico GNOME. Es una muy buena política no utilizar un entorno gráfico en el servidor de producción, ya que no lo amerita y consume bastantes recursos. Para el análisis de la base de datos se analizaron los archivos de configuración de la misma. Un aspecto que resaltó es la utilización del método de autenticación Trust cuando se conecta localmente desde el servidor a la base de datos. Este método lo que asume es que cualquier persona con acceso al servidor tiene acceso a la base de datos, que podría no llegar a ser siempre el caso. También se notó que utilizan el método de cifrado MD5. A partir de la versión 10 de Postgres, este método puede ser reemplazado por Scramjet 256, que se considera más seguro. Finalmente, en esta columna utilizan host. Esto podría ser reemplazado por hostSSL para forzar la utilización del certificado y cifrar la información en tránsito con la base de datos. En otro archivo también se encontró que se utiliza el sistema de auditoría PGAudit para registrar todas las transacciones que se realizan con la base de datos y se encontró el certificado SSL utilizado para cifrar la comunicación. En cuanto al cortafuegos, este está basado en reglas de iptables. Se encontró que hay un archivo en el cual se registran manualmente direcciones que realizan muchas solicitudes al sistema para banearlas. Y también se encontraron con reglas que funcionan como un protector de ataques de denegación de servicio. En la captura en pantalla se puede ver que cualquier usuario que realice más de 20 solicitudes en menos de 2 segundos se loguea lo que dice el usuario y se rechaza la conexión para evitar que sature el sistema. Ha habido, no intencionadamente, un ataque de este tipo en el pasado. Una vez realizado el análisis de caja blanca, se pasó al análisis de caja negra, en el cual se utilizaron herramientas automatizadas para escanear el mismo. Se buscó que estas herramientas sean software libre, código abierto o, en su defecto, alguna versión gratuita de algún sistema privativo para que este análisis pueda ser replicado en el futuro, no solo en esta organización, sino en cualquiera en el que se busque hacer este tipo de análisis. En pantalla se puede ver una captura de la herramienta SQLmap. La misma se puede ver que detectó que el parámetro código UNIAT es vulnerable a ataques de inyección SQL y se puede ver debajo que propone explotar esta vulnerabilidad. Esto demuestra que la herramienta no solo detecta que el sistema es vulnerable a este tipo de ataques, sino que con un cartel ya básicamente te propone explotar esta vulnerabilidad, brinda bastantes facilidades para hacerlo. En cuanto a las vulnerabilidades de cross-site scripting, se utilizó la herramienta XSSP, que también es de código abierto, y la misma detectó, por ejemplo, que el parámetro HC es vulnerable frente a este payload, SVG-ONS. Cabe destacar que la herramienta solamente detectó ese parámetro, pero realizando pruebas manuales se encontró que todos los parámetros de todos los formularios eran vulnerables frente a este tipo de ataque, salvo el formulario de ingreso al sistema, por lo que un atacante primero tendría que acceder al sistema para explotar esta vulnerabilidad. Y además demuestra un poco que las herramientas no detectan todos los casos, sino algunos, que no son 100% efectivas, ¿no? Debajo se puede ver un ejemplo en el cual, en lugar de brindar un nombre o apellido, brindamos un fragmento de script y al realizar esta consulta el script es efectivamente ejecutado. Cabe destacar que
el cookie de acceso al sistema está marcado como HTTP only, por lo cual no es accesible desde código JavaScript. Evita que sea robado el cookie, pero no evita los otros inconvenientes que se pueden generar. En cuanto al análisis del servidor, se utilizaron herramientas automatizadas de análisis de vulnerabilidades tales como Nikto y Nessus. Nessus se usó una versión gratuita, ya que en realidad es un software pago privativo. Y las mismas no encontraron ninguna vulnerabilidad grave sobre el sistema, lo cual demuestra que tienen, por ejemplo, un sistema versionado en el cual tienen todo actualizado o bastante actualizado, ¿no? Se puede ver que estas herramientas detectaron, por ejemplo, ciertos detalles que coinciden con lo hallado en la etapa de caja blanca. Por ejemplo, Nikto encontró que no se utiliza un header que prevenga ataques de clickjacking, no se utiliza este header que puede llegar a prevenir ataques de cross-site scripting, y también encontró un poco de información, encontró documentación sobre Tomcat en el servidor de desarrollo. Si bien esto no es una vulnerabilidad, puede brindar a un atacante más información sobre el sistema, ¿no? Lo cual no es deseable. Esta documentación sobre Tomcat fue encontrada en el servidor de desarrollo y no en el de producción, siguiendo un poco en línea con lo que se dijo antes, que el servidor de producción está más limpio. Una vez analizados los diferentes planos, se planteó cómo determinar que cierta vulnerabilidad es más crítica que otra, cómo realizar un análisis cuantitativo de los aspectos cualitativos hallados en la etapa anterior. Para esto, un compañero, Matías Agüero, realizó un trabajo titulado «Cómo realizar una auditoría de seguridad», en el cual propone los puntos a analizar que fueron seguidos en este trabajo y también propone ciertas heurísticas para determinar el impacto y el riesgo que la explotación de una vulnerabilidad puede llegar a tener sobre una institución. Se define el impacto como la valoración del daño que podría producir en la organización un incidente de seguridad. Esto no debe ser definido solo como impacto monetario, sino se consideran aspectos tales como estrés en los empleados o también pérdida de reputación o de credibilidad sobre la institución. La heurística plantea una escala del 1 al 10, siendo 1 bajo y 10 muy alto, y se plantea un ataque en el cual se considera el peor escenario posible dentro de lo razonable, teniendo en cuenta las medidas de prevención y de reacción frente a la explotación de una vulnerabilidad. Para el análisis de los distintos puntos en el plano físico se plantea analizar el daño de los componentes, daño total del dispositivo, pérdida de información, problemas de conexión eléctrica o robo de información. La heurística también plantea ciertos multiplicadores para estos datos en base al alcance de los daños y a la sensibilidad de los datos perdidos. Para dar un ejemplo, considerando el impacto que un terremoto podría tener en la organización, se considera un daño total a muchos de los dispositivos, pérdida de información sensible para la organización y pérdida de conectividad al sistema, obteniendo un impacto de 10 o muy alto. Repitiendo este análisis para todos los puntos considerados en el plano físico, se puede ver que un terremoto causaría el mayor impacto en la institución, seguido de una inundación o de una vulneración de acceso físico a la sala de servidores. En el plano humano se consideraron varios puntos más, tales como el robo y pérdida de información, ejecución de código malicioso o suplantación de identidad, entre otros, ¿no? También se utilizan multiplicadores en base al alcance de los daños, a la sensibilidad de la información perdida y a la gravedad de las pérdidas financieras. A diferencia de la heurística anterior, esta heurística plantea el criterio del máximo daño posible, no sumando los distintos daños en los diferentes puntos, sino considerando el peor de todos estos. Para dar un ejemplo, que alguien robe credenciales de la institución, debe considerar que se podría causar el robo de información sensible o pérdidas financieras leves en base a alguna denuncia que tenga la institución por la información perdida, ¿no? Entre estos dos puntos, el más grave, el que obtiene la mayor valoración según la heurística, es el robo de información sensible, obteniendo un puntaje de 6. Repitiendo este análisis para todos los puntos, se obtiene que una vulneración en las políticas de respaldo de la base de datos podría causar el mayor impacto en la institución, seguido por el robo de credenciales. Finalmente, para calcular el impacto en el plano lógico, se tienen en cuenta diferentes puntos, tales como pérdida y robo de información, ejecución de código malicioso y suplantación de identidad, entre otros puntos.
y se utilizan los mismos multiplicadores que antes, en base al alcance de los daños y a la sensibilidad de la información perdida. También, al igual que en el plano humano, se utiliza el criterio del mayor daño posible. Por ejemplo, para calcular el impacto de la explotación de una vulnerabilidad de interfaz hombre-máquina, como puede ser una inyección SQL o la explotación de una vulnerabilidad de cross-site scripting, se considera la pérdida o el robo de información sensible, o también podría llegar a ocasionar la ejecución de código malicioso en varios equipos de la institución, en una gran cantidad de equipos. Este obtiene el mayor impacto, obteniendo un impacto de 8. Repitiendo este análisis para todos los puntos, se puede ver que una explotación en alguna vulnerabilidad en los puertos o servicios utilizados por el sistema, una vulnerabilidad en el cortafuegos de la institución, o la ya mencionada anteriormente, explotación de una vulnerabilidad de interfaz hombre-máquina, son los causantes del mayor impacto. También se destaca que el plano lógico en sí tiene mayor impacto sobre el sistema que los otros planos analizados anteriormente. Bueno, ya pasando al riesgo, una vez calculado el impacto para cada uno de los aspectos relacionados con los planos anteriores, decidimos calcular el riesgo. El riesgo se define como la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad del sistema, causando un determinado impacto en la organización. En la heurística de Matías, el riesgo ya se definía como el producto entre la probabilidad de que esta amenaza se materialice y el impacto que causa, que es lo que calculamos en las feminas anteriores, como mostró Alejandro. El riesgo va de 1 a 5, midiéndose como desde insignificante a crítico. Y las probabilidades de ocurrencia que manejamos fueron de 0,05, que sería muy improbable, a un 0,9, que sería muy probable. Un ejemplo puede ser, usando el mismo ejemplo que son el plano físico para el impacto, el riesgo de un terremoto. Como mostró Alejandro, el impacto de que un terremoto afecte el hospital dañando físicamente todo el edificio sería muy grave y sería de 10, pero justamente como vivimos en Tandil y es una zona bastante antisísmica, la probabilidad de que un terremoto de suficiente magnitud como para dañar el edificio del hospital se dé es muy improbable, por lo cual, por más que el impacto sea muy alto, el riesgo llega a ser insignificante porque no es muy posible que se dé. Aplicando esa misma heurística para cada uno de los aspectos considerados en el plano físico, podemos ver que en realidad no existen muchos riesgos dentro del plano físico. En general se maneja de un riesgo insignificante a bajo, y esto tiene que ver más que nada, además de la probabilidad de ocurrencia baja que existe en ciertos factores como justamente los terremotos, de los métodos de prevención que existen, como por ejemplo en la accesibilidad a la sala de servidores. En el plano humano, aplicando la misma heurística que explicamos anteriormente, se puede observar que el manejo de credenciales es el más riesgoso, y esto se puede determinar dado que primero el largo de las contraseñas, la política de contraseñas era mega vulnerable y que además solían ser compartidas entre los distintos usuarios. Por último, dentro del plano lógico se puede observar que los aspectos más vulnerables o más riesgosos en general son la confidencialidad, que también tienen que ver con las contraseñas, pero más con el hecho de cómo son guardadas en la base de datos, y por otro lado también con las vulnerabilidades halladas de tipo interfaz hombre-máquina, que como mencionó Alejandro son varias, de inyecciones SQL, de cross-site scripting, suelen ser foco de varios ataques, y además, también como demostró Alejandro, hay varias herramientas que además de encontrarlas te brindan la posibilidad de explotarlas. Bueno, como última etapa está la propuesta de soluciones, que habiendo analizado las distintas vulnerabilidades de los distintos planos, las ordenamos en base al grado de riesgo que determinamos. A partir de ahí decidimos proponer distintas soluciones o alternativas para ir reduciendo el riesgo y aumentando la seguridad, y a su vez destacar ciertas buenas prácticas que tienen en la institución que hacen que la seguridad sea buena y sería positivo mantenerlas en el futuro. Bueno, comenzando por el plano físico, queríamos destacar ciertos aspectos que brindan seguridad al sistema, tales como el mantenimiento del sistema eléctrico al hospital. Como mencionamos, el hecho de que tengan una línea eléctrica independiente al hospital, que solamente abastezca el sistema, que tengan generadores eléctricos, que tengan sistemas UPS, hace que el sistema se mantenga disponible la mayor cantidad de tiempo posible. El contar con sistemas de monitoreo, como es Nagios, que
monitoree los procesos y las comunicaciones de los servidores, y también la seguridad del área de servidores, que tiene que ver con la accesibilidad que mencionamos antes, el hecho de que se encuentre bajo llave y que se tenga un registro de quién ingresa y sale, hace que el riesgo sea mucho más bajo. Una vulnerabilidad a solucionar podría llegar a ser la humedad, dado que no se encuentra con medidores de humedad en la sala de servidores, como si se encuentra de temperatura, por ejemplo, y porque además, dentro de las entrevistas que tuvimos, nos comentaron que había ciertos problemas con unas cañerías en el techo de la sala de servidores que podrían llegar a traer problemas en el futuro, por lo cual recomendamos arreglarlo. Dentro del plano humano, queríamos destacar también ciertas medidas que mejoran la seguridad, tales como la tolerancia a fallos, como por ejemplo la política que ya mencionamos de contar con 2 proveedores de Internet, en caso de que alguno falle se pueda redirigir el tráfico al otro, el contar con políticas de actualización y versionado, el hecho de que el sistema se encuentre actualizado todo el tiempo previene ciertos ataques que pueden ser evitados por parcheos en las nuevas versiones, y además, como se mostró durante las pruebas de caja negra, los sistemas de vulnerabilidades, de buscar vulnerabilidades generales, no encontraron errores que podrían llegar a encontrar si esto no estuviera actualizado. También queríamos resaltar las políticas de la institución, tales como, por ejemplo, la utilización de equipos con sistemas operativos basados en Linux, como es Ubuntu, que suelen presentar menos vulnerabilidades que las de Windows y además suelen recibir menos ataques. Y por último, la resiliencia, ya que, bueno, esta fue bastante testeada, se podría decir, durante esta pandemia, que no todos podían asistir al hospital e igual el sistema se mantuvo funcionando correctamente. Ya teniendo en cuenta los aspectos que se marcaron más riesgosos dentro del cálculo del riesgo, podemos hablar del manejo de credenciales, en el cual nosotros proponemos como solución aumentar la complejidad de las contraseñas. Por más que se haya aumentado el largo, podemos proponer agregar alguna mayúscula, algún carácter especial, y además bajar la frecuencia de actualización de las mismas, ya que al aumentar la complejidad no es necesario y puede llegar a tener el efecto contrario, ya que los usuarios se olvidan de tanto tener que actualizarlas y pueden llegar a elegir o contraseñas similares o anotarlas en un papel, que justamente no es la idea. Un detalle a aportar es que justamente estas políticas recomendamos hacerlas capaz en el futuro y no en este momento en el cual el acceso al sistema de salud es bastante urgente, por lo cual se vería un poco afectado. Así que les recomendamos más a futuro. En cuanto a la conexión remota, ahora que el hospital se encuentra abierto al Internet, el hospital no, el sistema, recomendamos la utilización del factor múltiple de autenticación para poder validar más la identidad del usuario si se está conectando desde un equipo no reconocido, ya sea a través de un mensaje al celular o a través de un mail, algún email registrado. Por otro lado, resaltando la seguridad dentro de la mejora continua, en realidad tenemos más recomendaciones, no tanto quizás la utilización de metodologías de desarrollos ágiles, porque es un equipo pequeño, pero sí la incorporación de mecanismos de pruebas unitarias y de despliegue automatizado, simplemente para facilitar ese trabajo y que sea más automático, lleva a tener menos errores. Por último, en el aspecto del plano humano, consideramos que para mejorar el factor de ingeniería social, que es uno de los aspectos más atacados actualmente, recomendamos simplemente brindar programas de capacitación a los empleados en cuanto a los ataques que se suelen realizar, capaz, si no es posible, a los 2.000 usuarios, a los jefes de sectores que pueden llegar a tener acceso a información más sensible, y también porque pueden llegar a compartir esa información con los demás. Bueno, por último, dentro del plano lógico, creemos que medidas de seguridad a destacar son tanto el cortafuegos como el proxy reverso. El cortafuegos, como explicó Alejandro, más que nada por las reglas que mostró, el hecho de que tengan reglas que puedan detectar ataques de denegación de servicio y rechazar esos paquetes es una muy buena medida de seguridad. Y por otro lado, el proxy inverso, que por más que fuera una medida de la administración en principio, brinda una capa más de seguridad antes del acceso al servidor. Ya acá tomando en cuenta los aspectos que vimos que eran más riesgosos dentro del plano lógico, hablamos de la confidencialidad en los mecanismos de persistencia, justamente para poder eliminar esa tabla de las contraseñas en claro
en la base de datos, recomendamos implementar un mecanismo automatizado de recuperación de contraseñas en el cual el usuario desde el sistema pueda recuperarla y no sea necesario que el equipo de sistemas tenga acceso a ellas. Luego, en las vulnerabilidades de interfaz hombre-máquina, más específicamente en las inyecciones SQL, recomendamos utilizar librerías oficiales de Java y, en este caso más específicamente de SQL, en el cual en lugar de concatenar el ID que viene desde la pantalla, que no se sabe exactamente qué valor tiene, utilizar la clase prepareStatement, que luego se puede, con el método setString, agregar el ID y ya se encarga de prevenir que ese sea una subconsulta. Y en caso de que lo sea y que tenga el valor que mostramos anteriormente, no se ejecute. Bueno, en parte a cross-site scripting sucede algo muy parecido. En lugar de mostrar el nombre sin sanitizarlo, recomendamos utilizar la librería de OWASP Encode, que también, como lo dijimos anteriormente, se encarga de sanitizar el nombre, el name en este caso, y en caso de que sea un script malicioso, no ejecutarlo. Teniendo en cuenta las vulnerabilidades de clickjacking y cross-site request forgery, es lo que dijo Alejandro, incorporar un cross-site request forgery token en los formularios que viajan al servidor. En este ejemplo se puede ver cómo viaja. Y además, para las vulnerabilidades de clickjacking, utilizar alguno de los headers que se denominan acá, tanto CSP Frame Ancestors como XFrame Options. Por último, quizás no teniendo tanto en cuenta, o sea, sí teniendo en cuenta la seguridad, pero no tanto vulnerabilidades, sino para aumentarla, dentro de la configuración de la base de datos, como también mencionó Alejandro, es analizar el uso de Trust Security, si es necesario que cada persona que tenga acceso al servidor se quiere que tenga acceso a la base de datos, utilizar host SSL en lugar de host para forzar la utilización de certificado SSL, y también utilizar el algoritmo SHA-256 en lugar del MD5, porque ya que está disponible en la última versión de Postgres y es más seguro. Bueno, para finalizar, creemos que la aplicación y validación de protocolo propuesto por Matías Agüero nos ayudó mucho para este trabajo, el hecho de utilizar las heurísticas y ver qué aspectos analizar de cada uno de los planos, y logramos la elaboración de un informe detallado para la institución en el cual se marca punto por punto cuáles son las vulnerabilidades halladas y qué soluciones proponemos para cada una de ellas. Y por último, personalmente creemos que de aplicar cada una de las soluciones que propusimos durante este trabajo, se aumentaría la seguridad y se minimizaría el riesgo de mantener el sistema abierto al Internet. Y bueno, con esto finalizamos la presentación y abrimos el espacio a preguntas. No sé si tengo que dejar de presentar. No. Ah, perfecto. Bueno, Estamos confiados. Sí, estás presentando y ahora. Perfecto, sí, dejo, a ver. Tenés que dejar de presentar. Ahí Sí. está. ¿Les molesta que empiece? Arranca más. Bueno, en principio me gustó el tema, un tema muy actual, si los hay, buenísimo que está aplicado a un organismo tan sensible como es el hospital, y más ahora, digamos, en que tiene que funcionar bien el sistema de salud en general. La documentación y la presentación me parecieron bastante impecables, bien redactada la documentación, muy clara, ¿sí? Muy amena para la lectura, obviamente con por ahí las complicaciones dialécticas de alguien que no está muy metido en el tema, Sí. lo cual es perfecto, ¿no? Pero bien me pareció. No tengo no tuve mayores dudas, ¿sí? Además, queda claro que como esto fue aplicado en un organismo estatal, digamos, tuvieron todos los seguimientos que es necesario tener, ¿sí? Ya estando Hugo acá en la pantalla, me queda claro que hubo meticulosidad al respecto,
¿sí? Bueno, Karina lo mismo por su trabajo en el hospital. Nada, solo un par de cositas, que bueno, un poco se aclaró acá en la presentación, pero surgía de la documentación, y era, yo lo anoté, digo, en su momento, ¿por qué es relevante el trabajo de Matías Agüero? ¿Sí? ¿Qué validación tiene? Entiendo que es un trabajo previo, digamos, hecho en el tema, pero que de repente lo usaron o lo mencionaron mucho como Biblia, digamos, como recomendaciones a seguir, y no dudo que tienen el visto bueno de Hugo, pero por ahí no es una referencia bibliográfica de mayor peso que el hecho de que a Matías lo conocemos. ¿Sí? Entonces, simplemente eso, o sea, en este caso lo conozco, pero cualquier otro eventualmente podría preguntarles, ¿y quién es Matías Agüero para que sus recomendaciones sean tan importantes? ¿Sí? Yo me hago esa pregunta, Marcelo, que no lo conozco. Bien. ¿A Matías? Sí. En realidad, como el tema de la seguridad informática es bastante nuevo, no hay tanta bibliografía para consultar, o al menos no muy actualizada, y sabíamos que Matías estaba realizando este trabajo que era justamente sobre cómo realizar una auditoría de seguridad, y estaba trabajando con Hugo, que sabemos que sabe del tema, y nada, tenía bastante bien detallados qué aspectos tomar en cuenta de los distintos planos, y más que nada, cómo medir qué es más riesgoso, que era lo más complicado para nosotros, qué es lo más urgente. Y la verdad que no lo hemos encontrado en otras fuentes y la de Matías estaba bastante bien documentada, así que... Una cosita es que también el trabajo sirvió para aplicar el protocolo y validarlo. Claro. Era un poco la idea ser el conejillo de India de Matías, ¿no? Y ver si el protocolo que proponía lograba detectar las vulnerabilidades del sistema, si coincidíamos con las valoraciones que lograba la heurística y todos esos puntos. O sea, no está 100% validado, pero creemos que con el trabajo un poco el objetivo era validarlo, que lo hizo. O sea, coincidimos con las heurísticas, brindaba muchos puntos a analizar, que ayudó a que no se nos pase uno por alto, o creemos que no se nos pasa uno por alto, ¿no? Lo cual lo hace interesante, quiere decir que el trabajo de Matías es recomendable que lo usen ustedes porque ustedes lo pudieron validar. Claro. En realidad, les comento algo más respecto del trabajo de Matías. El trabajo de Matías se hizo en el marco de una beca, ¿sí? Él hizo una beca con ese trabajo que ya la aprobó, ¿sí? Y en realidad el orden natural hubiese sido que él presente el trabajo antes que ustedes, pero bueno, no se dio así. Ustedes presentaron antes que él. No, si hubiese sido en el orden natural, no habría pasado, ¿sí? Pero bueno, de hecho, lo asumí. Es la beca, él termina una beca con ese trabajo. Sí, o sea lo asumí como trabajo concluido a lo de Matías, por el hecho de que esta virtualidad y además, obviamente, no ser jurado o evaluador de Matías me hizo presumir que era un trabajo de tesis eventualmente y que ya estaba terminado. Sí, eventualmente no le quita mérito. Ahora, en muy poquito tiempo va a estar presentando él también. ¿Sí? En realidad hubiese sido mejor que saliera el de él antes que el de ustedes, pero bueno, sí, quedó así. Nos apuramos. Bueno, la otra cosa que tenía para preguntar de las relevantes, ¿no? Muchas preguntitas que anoté por acá me las fueron sacando ustedes en la medida que exponían. Pero bueno, un poco me respondiste recién. Era poca bibliografía presentan, ¿sí? Apenas creo que 20 referencias bibliográficas. Nada, por un lado se me hacía, por no estar en tema, que eventualmente tiene que ser algo bastante muy bien documentado, todo el tema de la ciberseguridad, pero veo con sorpresa de que no es tan así, o en todo caso, si está documentado está muy oculto por ahí por las empresas de ciberseguridad que obtienen réditos económicos con esto que ustedes hicieron al hospital, ¿no? Entonces, es cierto esto, o sea, no hay mucha bibliografía en la que basarse. Sí, es cierto. No hay bibliografía formal. Sí se puede ir a internet y leer, pero no hay un libro que sea la Biblia de la ciberseguridad, digamos. No hemos encontrado. Hay un par de libros, creo que capaz que 5, son los que están sentados en la bibliografía, pero después
también además como es algo que se va actualizando constantemente, los libros también van quedando un poco atrasados, y sí hay documentación de páginas oficiales como WASP, Claro. que ahí capaz está mejor definido, por más que no es un libro, es lo más actualizado que tenés. Está bien. Sí, bibliografía la verdad que no encontramos demasiado. Después, la última cosita, pero era una curiosidad que me surgió acá en la exposición. Hablaron de un ataque no intencional en el pasado. Sí. Y nada, me quedó la curiosidad. ¿Qué le dijiste vos? Sí. O sea, porque, digo, tiene que haber un problema, una brecha de seguridad importante para que haya un ataque no intencional y sea un ataque. Que previo a la implementación de la regla esa de antidenegación de servicio en el cortafuegos, nos comentó, no recuerdo si fue Karina o Hugo, los dos, que a un usuario se le quedó atascada una tecla y esto generó un ataque no intencionado que realizó solicitudes al sistema. Por eso esa regla funciona para evitar este tipo de ataques. Bueno, ahora me quedo, sí, tenía que ser algo de eso, una tecla trabada. Sí. Está bien. No, yo no tengo más preguntas, me pareció muy buena exposición, muy clara, y cuando las exposiciones son claras no hay que arruinarlas con preguntas. Claudio, Elías. Bueno, si quieren sigo yo, tomo las palabras de Marcelo. Los felicito, me parece que el trabajo está muy bueno, muy bien ordenado. Aparte es un trabajo muy actual y como ustedes están diciendo no hay bibliografía. Y es bastante complejo, digamos, llevar adelante este tipo de proyectos. Así que bueno, yo lo que les voy a preguntar en principio lo voy a comprometer a Hugo a que hagamos este trabajo en la facultad con algún otro grupo de estudiantes. Me parece muy interesante. La voy a comprometer a Karina y a ustedes, chicos, o los voy a invitar a que presenten este trabajo. Yo después les voy a dar un workshop de seguridad en el cual coordino, que me gustaría que lo presenten a mitad de año, así que tienen tiempo. Así que la comprometo a Karina también. Y quería preguntarles a ver cuánto tiempo les llevó a hacer este trabajo, en qué plazo lo hicieron, si lo hicieron dentro de la pandemia, si lo habían empezado antes, a ver que me cuenten un poquito eso, que nos cuenten. Y sí. No, perdón, seguí, capaz había otra No, pregunta. y también preguntarles cómo terminan evaluando ustedes la seguridad, digamos, del sistema de salud, si era crítica, si era normal, digamos, si era baja, si era alta, cómo la terminaron viendo, porque, bueno, digamos, esto es un tema nuevo y por ahí nos encontramos que uno termina generando seguridad en los sistemas, pero no hay, digamos, una planificación estratégica, sino que uno, qué sé yo imagino que uno, desde el momento que instala un Linux o que te capacita al personal, con el tema de las contraseñas, uno los va educando, pero no es, digamos, algo planificado. Entonces, por ahí uno encuentra vulnerabilidades grandes o no. Por eso les quería consultar a ver cómo lo vieron. Bien, bueno, para la primera pregunta, no me acuerdo cuándo arrancamos. Arrancamos, o sea, hablamos con Hugo en octubre de 2019 y arrancamos noviembre, diciembre. Arrancamos por ahí, o sea, antes de la pandemia. Por eso también la idea era hacer este análisis de seguridad antes de abrir el sistema en internet, y después, bueno, pasó que con la pandemia hubo que abrirlo sí o sí, porque había profesionales que no podían ir al hospital y tenían que conectarse, y nos llevó un año, capaz un poco menos, porque estuvimos, bueno, al principio también entre que buscábamos el marco teórico y acomodábamos cómo íbamos a armar la tesis, estuvimos un tiempo que estábamos cursando, dando finales también. Y el coordinar también, por ejemplo, acceder al sistema con Hugo sin estar físicamente con él, todo por videollamada. Claro, por la pandemia, sí, eso fue. Capaz que si hubiese sido en un contexto no de pandemia, capaz que era más rápido. Este fin de semana coordinamos y analizamos esto, se puede hacer otra cosa. Pero bueno. En sí creo que fue un año, pero de trabajo capaz 6-7 meses, creo. Y lo último, que era qué nivel de seguridad creemos que tiene el sistema, en sí no estaba mal para estar dentro de un intranet. La mayoría de los ataques que vimos tienen que ser realizados por alguien del exterior, nadie se va a poner a hacer
una inyección SQL siendo empleado del hospital. Pero nada, en general podríamos decir, no sé, yo supongo que... No, muy bien. Bien, para estar dentro del intranet no tenía muchas vulnerabilidades que pudieran ser hechas, además de, no sé, capaz el ataque de negación de servicio que pasó sin querer. Quizás mostraban esos errores, por ejemplo, el de inyección SQL, también mostraban que el sistema está desarrollado por el equipo de sistemas del hospital, no está desarrollado por una empresa especializada, un poco eso, es algo que leyeron a pulmón y son cosas que pueden pasar y que se encuentran y se solucionan. Sí, además, por ejemplo, con las vulnerabilidades de inyección SQL son muy pocas las que se encontraron en el código, no es que todas las consultas a la base de datos tenían este tipo de vulnerabilidad. Eran un par que capaz quedaron viejas de que se fue actualizando el código y esa justo no, claro. Pero para encontrarla también tenías que ponerte a buscar. En algunos fragmentos se encontraron que usaban prepared statement y en otros lados no. Quizás una parte, alguien que desarrolló cierto módulo sabía programar así, con prepared statement, y alguien de otro lado no, y pasó que había partes protegidas y partes que no. Bueno, buenísimo. Yo los vuelvo a felicitar. Gracias. Y le doy el pase a Elías. Bueno, muchas gracias. Mirá, yo lo primero que quería decirles es que me gustó mucho la colaboración entre la universidad y el hospital. De leer la tesis me quedó una sensación de alivio, de que se haya realizado ese trabajo. Creo que hay un beneficio mutuo por el lado de ustedes. Me imagino la experiencia con un caso real. Una cosa es escuchar una charla de otra persona que tuvo una experiencia, no sé, en banca o en infinidad de casos, y otra es tener la experiencia real. Y por supuesto, para la institución que es el hospital, creo que también el beneficio es enorme, es muchísimo. Si bien no tuvieron la mala suerte de tener ataques, tampoco estuvieron muy expuestos en el tiempo porque es relativamente reciente la apertura. Así que bueno, creo que vino súper bien el trabajo. Yo en su momento cuando leí el trabajo, bueno, tengo la costumbre de cualquier cosita que veo, por más pequeña que sea, si la veo, bueno, se las comento. Y así, bueno, les hice llegar algunos comentarios. Por ahí después, terminada la instancia esta formal, si alguna de esas cosas quisieran no conversarla, sino responderla, bueno, para mí sería un enriquecimiento, ¿no? De tener el feedback de eso. La mayoría eran cosas muy menores, ¿no? Y bueno, sobre la bibliografía que también comentaban recién, es cierto que hay mucha información de tipo informal, mucha cantidad. Pero si uno busca, también a veces uno no encuentra la punta del ovillo, ¿no? Pero cuando uno encuentra la punta del ovillo, a veces encuentra tanta información que cuesta seleccionar cuál ver. Puede darse el caso también. Yo hace poco estuve leyendo cosas sobre lo que sería ataques o desde las redes sociales, y hay una cantidad de publicaciones impresionantes. Pero bueno, como les digo, me pareció súper interesante el trabajo, y por hacerles una pregunta, que capaz que más que pregunta es opinión, ¿no es cierto? Una opinión que ustedes tienen, que pueden compartir, es sobre la sostenibilidad del trabajo. Más concretamente, ¿cada cuánto les parecería bueno replicar o reproducir o actualizar un trabajo como el que ustedes hicieron en una institución, en esta institución en particular? ¿Cada un año, cada 2 años?
¿con qué frecuencia les parece que estaría bueno refrescar el trabajo? No lo pensé. No lo pensamos. No sé si... No creo que sea necesario tan seguido. O sea, No, pero una vez cada cierto tiempo una sí. vez cada 2, 3 años, diría yo. Sí. A menos que se modifique demasiado el sistema o, bueno, como dijimos también en la seguridad informática, aparecen nuevos ataques todo el tiempo también. Pero mientras que sigan, por ejemplo, las políticas de actualización correctamente, yo creo que cada 2 años no estaría mal realizar el análisis de seguridad. Claro, si mantienen el sistema actualizado, NICTO o Nessus probablemente arrojarían los mismos resultados de que se encuentra protegido frente a alguna vulneración vieja, digamos, que se actualizó en un parche, se protegió eso. Y después, en cuanto al código, creo que una vez señaladas las correcciones al código, ya como que uno programa en base a lo que tiene, digamos, alguien nuevo va a desarrollar un módulo y va a poder ver cómo están hechos los otros y si estos ya están protegidos, utilizar las nuevas librerías, que fue un poco lo que pasó también con la vulnerabilidad de inyección SQL, que se encontró que había un patrón que se repetía en las páginas que replicaba la vulnerabilidad en ciertos lados. Entonces, creo que en el informe que les entregamos están señaladas todas las que encontramos nosotros, ubicaciones de estos fragmentos de código vulnerables. Creo que solucionando eso, si alguien más trata de desarrollar una funcionalidad nueva para el código, es más probable que la haga segura. Sí. Bueno, muchas gracias. Por mi parte está muy bien. La parte de preguntas, no sé si alguno quiere retomar o ya lo dejamos. Podemos aplaudir. Bueno. Por mi parte, todo bien. Bueno, no sé qué quieren hacer los jurados, si quieren que nos retiremos de la sala y los dejamos unos minutitos o hacemos así, ¿prefieren? Sí, si es lo normal, Angélica, Bueno. sí. Sí. Bueno. ¿Lo quieren debatir unos minutitos? ¿Les parece en 5 minutos nos volvemos a conectar? Sí, perfecto. Listo. Perfecto. Bárbaro. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Al revés, Fran. ¿Me traes? Al revés. ¿Me traes Ahí el- la venda